porque no solo el actual presidente de la República participó en la elección interna y fue seleccionado por el partido Nuestro Tiempo para ser candidato inconstitucional a la presidencia, sino que la semana pasada ratificó, aún después de haber sido invitado por mi persona y otras personas para que reconsiderara su decisión de violar la Constitución al presentar una candidatura claramente inconstitucional. Lo reiteró la semana pasada que iba a venir en estos días. Entonces, por eso se presentó este escrito firmado por Andy Feiler en su calidad de presidente del partido Nuestro Tiempo, que es un partido contendiente en esta elección, y que la Constitución de la República, en el artículo 209, le da la potestad de vigilancia sobre todo el proceso electoral a los partidos políticos y coaliciones contendientes. Y eso es lo que le abre la puerta a Andy como presidente del partido de presentar este argumento desde ya, que supuestamente el actual presidente no se ha inscrito, no ha solicitado su inscripción todavía, pero pudo haberlo hecho sin decir nada, o poder estar próximo a presentarla. En este escrito se responde a lo que algunos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han manifestado públicamente, en el sentido de que ellos se sienten con las manos atadas, de que no pueden tomar ninguna decisión independiente, sino que tienen que acatar lo que ellos llaman la sentencia de la actual Sala de lo Constitucional. Este escrito tiene tres partes. En el primero les demuestra a los magistrados que la misma Constitución los hace a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral como un ente colegiado, como la máxima autoridad en el país en asuntos eleccionarios. El segundo es el juramento que ellos hicieron para asumir sus cargos, de cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, independientemente de cualquier ley, decreto o resolución judicial que vaya a lo contrario de lo que es el texto de la Constitución. Entonces los magistrados sí tienen la autoridad dada por la misma Constitución para poder ejercer su propio criterio con respecto a rechazar una candidatura que sea visiblemente inconstitucional, que no cumpla con los requisitos de la Constitución para poder ser candidato a la presidencia de la República. Luego la segunda parte demuestra en los 6 artículos de la Constitución que específicamente prohíben la reelección constitucional. El primero de ellos habla específicamente, el 75, como acaba de mencionar Andy, habla específicamente de que incluso se pierden los derechos de ciudadanía quienes promuevan o ayuden a buscar la reelección del presidente de la República, que es inconstitucional. Y eso va no solo a personas particulares, sino que incluso funcionarios. Y los funcionarios tienen una responsabilidad mucho mayor de cumplir la Constitución y de no violarla. El otro es el artículo 88 de la Constitución, que habla sobre la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República como algo fundamental para el sistema de gobierno actual. Y la alternabilidad inevitablemente se refiere a que después de cada periodo tiene que haber un cambio de la persona que ha desempeñado la presidencia de la República. Y así hay otros artículos. El único artículo que la llamada Sala de lo Constitucional actual reinterpretó de una forma completamente arbitraria y caprichosa y sin ningún sustento, sino que poniendo su propio criterio, fue el artículo 152 de la Constitución, que dice claramente que no puede ser ni siquiera candidato a la presidencia de la República una persona que ya haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior. Viene la sala actual de lo constitucional, que ya vamos a hablar de ello después en la tercera parte del escrito, y reinterpreta esa a decir que no, que ese periodo inmediato anterior no se refiere
al periodo inmediato anterior al periodo para el cual se está postulando como candidato, sino que al periodo inmediato anterior a este. Algo ridículo. Pero lo más ridículo es que con base a esa interpretación errónea de ese artículo, ellos con eso eliminan uno por uno todos los demás artículos que claramente dicen que la reelección presidencial inmediata está prohibida y la importancia de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, esa decisión es completamente sin ninguna base. ¿Por qué? Y ese ya nos estamos adentrando en otra parte. Me voy a terminar por la segunda parte. Todos estos 6 artículos, ninguno de ellos expresamente le permite al presidente de la República ser candidato a la presidencia para el siguiente periodo, o sea, postularse para la reelección inmediata. Hay un artículo en la Constitución, el 86, que dice que los funcionarios públicos solamente tienen el poder que les ha sido conferido expresamente por la ley, en este caso por la Constitución. Y ninguno de esos 6 artículos le da expresamente al presidente de la República la facultad de postularse a la reelección. Hay otros artículos que expresamente dicen, por ejemplo, que los diputados de la Asamblea Legislativa pueden reelegirse, que los alcaldes y miembros de los consejos municipales pueden reelegirse, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se pueden reelegir, pero ninguno dice que el presidente se puede reelegir. Entonces no hay ninguna base en la Constitución para decir que se le permite al presidente reelegirse. Al contrario, hay 6 artículos que prohíben la reelección, que demandan la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y que prohíben que cualquier persona que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses pueda ni siquiera ser inscrito como candidato. Eso está muy claro. Ahora, la tercera parte se trata sobre la supuesta sentencia de esta Sala de lo Constitucional. Y quiero empezar para decir que esta supuesta Sala de lo Constitucional no es una verdadera Sala de lo Constitucional, porque los magistrados anteriores fueron depuestos por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 2021 sin seguir ningún procedimiento, sin darles el debido proceso, sin que haya una ley que siquiera rija la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos ese mismo día emitieron un mandamiento de inconstitucionalidad sobre la acción que estaba realizando la Asamblea Legislativa, declarando inválida. O sea que esa destitución legalmente, por un mandamiento de la Sala de lo Constitucional legalmente constituida, es inválido. Segundo, los magistrados actuales fueron electos de una forma completamente violatoria de la Constitución, porque no se cumple el requisito de que los nombres de ellos provengan del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces fue hecho sin ningún debate, sin nada. Entonces esa sala carece de legitimidad de origen, por lo tanto no es una verdadera Sala de lo Constitucional. Y eso tarde o temprano se va a dictaminar. Pero dice un magistrado del Tribunal Supremo Electoral en una entrevista que bueno, él tiene que esperar hasta que alguien lo diga. Eso no es cierto, eso está a la vista de cualquier gente que quiera ver, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Pero vayamos más allá a ver si es en realidad una sentencia. Esa no es una sentencia. Y eso tiene algo que ver. Miren, el término general es resolución. Hay resoluciones que pueden ser sentencias o pueden ser, en este caso, un auto. Un auto solamente resuelve una situación entre 2 personas y solamente tiene aplicabilidad para ellos. No puede estarse reinterpretando la Constitución con base a un auto y mucho menos darle órdenes a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que permitan la solicitud de inscripción de alguien que evidentemente es inconstitucional. Entonces no es una sentencia, es nada más un auto que no tiene ningún valor jurídico para hacer lo que está intentando hacer. Pero lo otro es que en vez de haber
tomar, aún como un documento legal. Yo creo que invito a todas las universidades de El Salvador que tengan facultades de Derecho que les presenten copia de ese auto a sus alumnos de primero o segundo año que están empezando la carrera y que les pregunten si la forma de interpretar el artículo 152 de esta supuesta sala de lo constitucional, ¿qué nota le darían los alumnos? Y de seguro le darían una nota de 0, o por lo menos, o lo más 3. ¿Por qué? Porque se basan para interpretar, o mejor dicho, para reinterpretar, porque ya hay una sentencia del año 2014 de una sala de lo constitucional legítima, donde da por sentado que el presidente no puede reelegirse y solo estaba decidiendo si se tenía que esperar un periodo o 2 periodos. Y esa sentencia todavía está en efecto, porque un auto de esta sala ilegítima no puede votar una sentencia que es de un rango mayor y es de una aplicación general. Pero segundo, imponen un criterio completamente propio y arbitrario en vez de irse a ver lo que la Constitución misma dice que son los documentos para poder interpretar la Constitución, si hay alguna duda sobre lo que significa. Y hay un documento, un informe único de la comisión que redactó la Constitución de 1983, que es la vigente, que explica exactamente por qué se cambió el texto de la Constitución del 62 y se dice que ahora no se permitirá la candidatura. ¿Por qué? Porque dicen que es en el momento de la inscripción de la candidatura que hay que revisar la constitucionalidad o no, o si se cumplen los requisitos y no esperar hasta después de la elección como se hizo con el expresidente Saca, que se quiso reelegir, no esperar hasta después de la elección para venir a decir si puede o no puede asumir la presidencia. Entonces, sin ningún criterio, sin ir a ver ese informe único de la comisión redactora del proyecto constitucional de la constitución que tenemos ahorita, ellos impusieron su criterio y con eso eliminaron los otros 5 artículos donde expresamente se prohíbe la reelección y se demanda la alternabilidad. Entonces, esa no es una sentencia, como han dicho los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que hay que seguir, no solo porque la sala actual tiene ilegitimidad de origen, sino porque la misma sentencia no tiene ningún peso ni valor como un documento jurídico. Entonces eso es en esencia el documento que se ha presentado y se le pide a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que si ya recibieron, rechacen la solicitud de inscripción y si no la han recibido todavía, que lo hagan cuando la reciban en estos días.